Víctima refugiada. Los refugiados son un grupo de personas que se reconocen como migrantes forzados, pues en sus países son perseguidos por sus creencias, razas o por conflictos armados o desastres naturales. Esta definición fue sentada en 1951 en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas. Actualmente, el concepto se ha ampliado haciendo referencia a las personas que se van de sus lugares de origen por no tener asegurada la subsistencia. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas es una convención internacional que define qué es un refugiado, decide las reglas de los individuos a los que se les garantiza el asilo y las responsabilidades de las naciones que garantizan el asilo. La Convención también decide qué personas no se consideran como refugiadas, tales como los criminales de guerra. La Convención también prevé algunos viajes sin visado para los que portan documentos de viaje conforme a la Convención. La Convención fue aprobada durante una conferencia especial de las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951. Esta fue inicialmente limitada para proteger a refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial, pero el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 modificó las restricciones geográficas y de tiempo, expandiendo el alcance de la Convención. El artículo primero de la Convención, enmendado por el Protocolo de 1967, provee la definición de refugiado. A la letra dice lo siguiente: una persona que debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, miembro de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país, o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual, como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a este. La protección de estas personas ocurrió por primera vez en el marco de la Sociedad de Naciones en la década de 1920, con la creación de órganos destinados a brindar apoyo a los refugiados rusos y alemanes. En 1947 se creó la Organización Internacional de los Refugiados y su tarea era registrar a los refugiados repatriados o reasentarlos. En 1949 se creó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que funciona hasta nuestros días. La protección internacional de los refugiados se basa esencialmente en asegurar la admisión en el país de refugio, el otorgamiento del mismo, el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución, que es el derecho de las personas que solicitan refugio a no ser obligadas a regresar a su país de origen. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados posee tres maneras de solucionar el problema de los refugiados. 1. La repatriación voluntaria, es decir, que regresan a su país pero siguen siendo objeto de protección de la Oficina del Alto Comisionado, o son reasentados en un tercer país que no es el que los refugió ni del cual provenía, o en tercer lugar se realiza una integración local. La diferencia entre los refugiados y los desplazados internos radica en que los primeros han atravesado una frontera internacionalmente reconocida, mientras que los segundos permanecen dentro de sus países, aunque dejaron sus lugares de residencia habitual. En México existe la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, aprobada y vigente desde el 27 de enero de 2011, al modificar diversas disposiciones de la Ley General de Población. Protección y asilo son las dos obligaciones que en 1951 se encargaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y cubren tanto a los refugiados como a los desplazados internos. En general, las organizaciones trabajan según tres líneas de actuación: la integración en el primer país de acogida, el reasentamiento en terceros países o la repatriación voluntaria del refugiado en caso de que la situación del territorio de procedencia haya cambiado. A pesar de todo, continuar lejos de casa no es nada fácil. El derecho internacional reconoce que todos los refugiados pueden pedir asilo en los países de acogida. Sin embargo, estos países no están obligados legalmente a concederlo.
Además, el artículo 31 de la Convención de los Refugiados dice que no se debe penalizar a los refugiados por haber entrado a un país de modo ilegal si vienen directamente de un sitio en el que estaban en peligro y se han presentado ante las autoridades. Otro derecho de los refugiados está estipulado en el artículo 33 de la Convención, el cual prohíbe la repatriación forzada de los refugiados y se conoce como non-refoulement. Zonas de destino. Contrariamente a lo que se acostumbra a creer, no son los países industrializados los que acogen al volumen más importante de refugiados, sino los que están en vías de desarrollo, especialmente los países pobres de África y Asia. Cifras. A finales del año 2011, el número de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo se situaba en 42.5 millones de personas, de ellos 35.4 millones bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado. Esta cifra se compone de 26.4 millones de desplazados internos, 895.000 personas solicitantes de asilo y 15 millones de refugiados. 10.4 millones bajo el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y 4.8 millones bajo la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas especializada en refugiados palestinos. En el año 2004, el número de personas que la Oficina del Alto Comisionado tenía bajo su protección sobrepasó los 17 millones de personas en todo el planeta, por debajo de 20 millones del año anterior. Esta cifra incluye solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, retornados y personas apátridas. Esta disminución se debe también a que algunos de los retornados a sus hogares en años anteriores dejan de considerarse bajo el amparo de la Oficina del Alto Comisionado, ya que solo los contabiliza durante periodos limitados. Más de una cuarta parte de los refugiados son palestinos y la mayoría de ellos desea regresar a su casa. Otros, como los saharauis, llevan más de 30 años refugiados en el desierto argelino de Tinduf, a la espera de un referéndum de autodeterminación en el desierto argelino de Tinduf, en espera de un referéndum de autodeterminación que resuelva el estatuto definitivo del Sahara Occidental. Más de la mitad de los refugiados de todo el mundo son niños. Desde el año 2003, donde se ha generado un incremento en el número de personas bajo el amparo de la Oficina del Alto Comisionado, ha sido en América Latina y el Caribe, debido sobre todo a la continua crisis de desplazados internos en Colombia, en cuyo país el número de desplazados internos supera el 1.2 millones de personas, además de refugiarse en países aledaños como Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Chile.